Su propio esposo la humilló, incluso sus vecinos la llamaron inútil, pero Dios la vio donde nadie más la vio. Esta historia no se trata solo de sufrimiento, sino de la justicia que solo el cielo tiene el valor de escribir. Comenta abajo desde qué ciudad la estás viendo y dale a me gusta para apoyar historias como esta. Isabel Martínez nació bajo el cielo cálido y opaco de Guanajuato, donde la arcilla agrietada parecía gritar sed, y el maíz solo prosperaba con oración y paciencia. Desde pequeña, sus manos conocieron lo que era la adversidad. Cargaba cubetas de agua antes del amanecer, remendaba ropa con hilo torcido y ayudaba a su madre a cuidar los cultivos que apenas cubrían sus necesidades. La casa era de adobe, el suelo de tierra compacta y el constante olor a humo de la estufa de leña parecía adherirse a su piel y cabello. Pero había una fuerza silenciosa en aquella niña de ojos oscuros y mirada decidida. Una niña fuerte es la que aprende a sembrar hasta en tierra dura, repetía siempre su madre, doña Tomasa, con un paño atado a la cabeza y los pies descalzos sobre el suelo caliente. Isabel creció oyendo más el canto de las gallinas que los halagos. Nunca la llamaron guapa. Pero había algo en ella que nadie podía quitarle: la fe. La fe en que, de alguna manera, todo saldría bien. La fe en que, si ella hacía su parte, Dios se encargaría del resto. A los 17 años, cuando Esteban, un chico delgado, de habla rápida y brazos fuertes del mismo pueblo, la llamó para hablar junto al pozo, sintió que era el comienzo de algo nuevo. Tenía un trato dulce, contaba chistes, decía que quería una mujer de campo, alguien que no se quejara de madrugar. «Eres diferente, Isabel, no le temes al trabajo, y eso es raro», le dijo una vez, tomándole la mano con firmeza. Ella le creyó, y cuando le pidió la mano a doña Tomasa, con un sencillo anillo de alambre trenzado, Isabel pensó que el amor vencería la pobreza. Se casaron un domingo nublado, con flores robadas del jardín de la iglesia y una misa rápida. La celebración consistió en una sopa de frijoles compartida con todo el pueblo. E incluso sin vestidos blancos ni música hermosa, Isabel se sentía la mujer más rica del mundo. Durante los primeros meses, Esteban la llamó mi guerrera, e incluso la protegió cuando los otros hombres se burlaban de ella por trabajar más que ellos. Pero lo que parecía cariño comenzó a desvanecerse como agua en tierra firme. Con el tiempo, la calidez del amor se transformó en la frialdad de la indiferencia. Esteban se irritaba con facilidad. Cualquier plato mal sazonado era motivo de crítica. Cualquier retraso en la cena se convertía en una acusación. Y lo que antes era mi guerrero se convirtió en un peso muerto. Empezó a hacer comentarios mordaces delante de los demás. Esa mujer solo sirve para ser una molestia y ensuciar la ropa. Ojalá me diera un hijo, decía, riendo entre sus amigos, como si ella no estuviera allí. Isabel lo escuchaba todo en silencio, tragándose la vergüenza como quien se traga una piedra. A veces lloraba escondida detrás de la casa, sin hacer ruido, temerosa de que alguien la viera débil. Una noche, mientras cenaban, él hizo otro comentario mordaz. ¿Sabías que dicen que una mujer que no tiene hijos es una maldición en la casa? Pues es cierto. Ella mantuvo la mirada fija en su plato, pero por dentro le dolía el pecho. «Yo no elegí esto, Esteban», murmuró. Él rió. «Pero parece que lo eligió Dios, ¿no?» Este era el tipo de veneno que tenía que soportar a diario. Aún así, Isabel se negaba a responder con ira. Su madre le había enseñado que la dignidad reside en el silencio y que el tiempo revela quién es quién. Así, cada mañana, arrodillada en el frío suelo de tierra,
Con las rodillas manchadas y el corazón cansado, rezaba en secreto. No pedía riquezas ni hijos. Solo pedía: Señor, no permitas que me convierta en una mujer amargada. Si he de continuar, que sea con fe, pero si he de irme, dame fuerza sin odio. Pero lo que aún no sabía era que su plegaria ya estaba siendo escuchada. Y lo que vendría después, nadie, absolutamente nadie en el pueblo podía imaginarlo. Las dificultades de la agricultura comenzaron a lastimar a Esteban de una manera que no podía explicar, y mucho menos admitir. La tierra ya no respondía como antes. El maíz crecía. Débilmente los frijoles apenas brotaban, y cada cosecha perdida parecía desgarrar un pedazo del orgullo que llevaba en su corazón. En el pueblo, los hombres medían el valor por la cosecha, y Esteban sentía las miradas de reojo, las comparaciones silenciosas, los susurros. Incapaz de afrontar su propia frustración, eligió el blanco más fácil: Isabel. Era más sencillo culpar a su esposa que afrontar su propia sensación de fracaso. ¿De qué sirve una mujer así?, decía, lanzando la azada con fuerza al suelo. No me ha dado un hijo, ni me trae suerte. Delante de los vecinos, Esteban se esforzaba por menospreciarla. Cuando Isabel pasaba con un cubo de agua o una canasta de maíz seco, soltaba carcajadas cargadas de desprecio. «Mira», decía en voz alta, «hasta las gallinas trabajan más que ella». Algunos reían torpemente, otros apartaban la mirada, pero nadie lo confrontaba. Isabel sentía que le ardía la cara. El corazón le latía con fuerza, pero mantuvo la cabeza gacha. Sabía que responder solo acrecentaría la humillación. En una ocasión, doña Carmen, vecina de toda la vida, intentó defenderla. «Esteban, respeta a tu mujer». Él replicó de inmediato: «Yo respeto a quien da resultados». Y se marchó, dejando a Isabel allí de pie, con el silencio más pesado que cualquier grito. Con el tiempo, la acusación más cruel empezó a repetirse sin pudor: la ausencia de hijos. Esteban empezó a decir que era un castigo. «Dios te cerró el vientre porque algo anda mal contigo», decía con amargura. Por las noches, acostado en la cama, le daba la espalda y pronunciaba frases como cuchillos. «Si me hubiera casado con otra, esta casa ya estaría llena». Isabel, inmóvil, sintió las palabras atravesándole la piel. En un momento intentó hablar, con la voz baja, casi quebrada. «Esteban, no todo es culpa mía». La interrumpió sin mirar. «Sí, lo es. Eres una maldición en esta casa». Esas palabras se arraigaron profundamente. Isabel empezó a oír su eco incluso cuando él estaba lejos. Mientras lavaba la ropa en el río, imaginaba a las mujeres susurrando. Caminando por el pueblo, se sentía más pequeña, como si llevara una etiqueta invisible pegada a la frente. Aún así, algo en su interior se resistía. Un hilo de fe, tenue pero firme. Cada mañana, antes del primer canto del gallo, Isabel se levantaba en silencio. Se arrodillaba sobre la tierra fría, sintiendo el polvo adherirse a su piel. Le temblaban las manos, pero su corazón se abrió. «Señor», susurró, con los ojos cerrados y las lágrimas contenidas, «no te pido que me quites el dolor, solo no dejes que este dolor me convierta en una mujer amargada». Sabía que podía endurecerse, responder con odio, devolver cada palabra hiriente, pero eligió el silencio como escudo, no por debilidad, sino porque creía que había un propósito oculto en esa dura prueba. Mientras Esteban desahogaba su frustración, Isabel hablaba con Dios de madrugada. Mientras él culpaba al cielo, ella confiaba en que el cielo lo veía todo. Cada rodilla en el suelo era un acto de resistencia invisible, y aun sin darse cuenta, en ese silencio herido, algo empezó a germinar.
porque incluso el silencio de una mujer humillada puede llevar una semilla lista para germinar. El cielo se cerró sobre el pueblo como un presagio. Nubes densas se congregaron en las afueras de Guanajuato y en cuestión de horas, lo que había sido solo un viento extraño se convirtió en una tormenta furiosa. La lluvia cayó sin cesar durante 3 días y 3 noches, como si el cielo derramara años de angustia sobre la tierra. Las zanjas se llenaron de lodo, las ramas más altas fueron arrancadas y la ya débil cosecha de maíz fue ahogada por el agua. Lo poco que había sobrevivido se secó después, pudriéndose por el exceso de humedad. Era como si lo poco que quedaba hubiera sido arrebatado de las manos de los pobres. Los cerdos, sin alimento ni refugio, comenzaron a morir en los corrales. Familias enteras enterraron lo que pudieron salvar, pero nada parecía sobrevivir. Fue el peor desastre agrícola que muchos habían presenciado allí. Esteban empezó a caminar por la casa como una bestia enjaulada. Cerraba puertas de golpe, pateaba baldes, murmuraba maldiciones contra Dios, contra el gobierno, contra la vida misma. «Este lugar se ha convertido en un infierno, todo lo que toco muere», gritó una tarde al ver el maizal completamente devastado. Isabel intentó acercarse, pero él la apartó con la mirada. «Y tú solo me miras con esa cara triste. Parece que disfrutas viendo cómo todo sale mal». En su interior respiró hondo para no perderse. Sabía que la desesperación hablaba con más fuerza, pero eso no disminuía el peso de sus palabras. Los hombres del pueblo comenzaron a reunirse en la plaza, quejándose entre sí, culpando al clima, a la política, a sus vecinos. Algunos querían emigrar a la gran ciudad, otros hablaban de venderlo todo y empezar de cero. Pero nadie parecía dispuesto a actuar. Era como si estuvieran paralizados por una especie de duelo silencioso, el duelo de quienes han perdido incluso la esperanza. Fue en este entorno gris que algo se encendió en Isabel. Una mañana, mientras rebuscaba en el viejo baúl que había heredado de su abuela, encontró un puñado de semillas viejas, envueltas en tela de algodón. En ese momento, el recuerdo de la voz de su abuela resonó con fuerza. «Cuando el cielo castigue a la tierra, siembra en silencio, porque la tierra escucha a quienes hablan con fe». Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no lloró. Fue como si una decisión hubiera nacido allí mismo, entre el olor a humedad y los recuerdos del pasado. Sin decirle nada a Esteban, tomó las semillas, se recogió el pelo, se puso su túnica de algodón más vieja y salió al campo. La tierra seguía anegada, los surcos llenos de lodo y el viento era gélido, incluso con el sol de nuevo. Pero no dudó. Empezó a labrar la tierra con sus propias manos. No tenía azada limpia ni herramientas a mano, solo sus manos heridas y su determinación. Cavó, cubrió, murmuró oraciones en voz baja entre una semilla y otra. Sus rodillas se hundieron en el lodo, pero no se detuvo. «Crecerá, sí», se dijo, «porque estoy sembrando fe, no solo comida». Esteban la observaba de lejos, sin comprender. En un momento de ira, gritó desde el balcón: «¿Por qué esto, mujer? ¿Qué vas a plantar? ¿Barro?» Ella no respondió. Mantuvo la mirada fija en la tierra, como si la arcilla le hablara más que su propio marido. Esa noche se lavó las manos en minucentos el río y se acostó en silencio. No tenía nada que celebrar, pero en su interior había algo diferente, una extraña paz, como si hubiera hecho lo correcto. No podía explicarlo, simplemente lo sentía, y en el fondo, incluso sin comprender, Esteban también sintió que algo cambiaba, no en su corazón todavía, sino en el aire que lo rodeaba, porque fue allí, entre el lodo y la soledad, donde lo inesperado empezó a nacer, no en las ramas, sino en lo invisible,
Y quien conoce el poder de una semilla, sabe que el milagro nunca empieza gritando, siempre empieza enterrado, en silencio. Pasaron las semanas y el pueblo seguía sumido en un árido desaliento, como si la tierra misma hubiera perdido la voluntad de vivir. Las cosechas de los vecinos se estancaron. La mayoría ni siquiera intentó resembrar. El lodo se secó y se convirtió en polvo. Los gallos apenas cantaban. Las gallinas dejaron de poner huevos. Era como si todo el campo se hubiera detenido en el tiempo. Pero en el límite de la propiedad de Isabel, una pequeña franja de tierra mostraba algo que nadie entendía. Donde todos veían aridez, había verde. Primero aparecieron los tímidos brotes, luego las hojas más vibrantes, y pronto comenzaron a brotar firmes mazorcas de maíz y granos dorados. Todo crecía lentamente, pero crecía. Las primeras en darse cuenta fueron las vecinas de la casa de al lado. Doña Carmen, la misma que una vez oyó humillar a Isabel, se asomó por la cerca de madera y llamó a su marido. «¿Ves lo que yo veo? No es un milagro». Al poco tiempo, otras mujeres del pueblo empezaron a acercarse, primero con miradas curiosas, luego con tímidas preguntas. Algunas se detenían solo para observar, otras traían pan o café como excusa, pero lo que realmente querían saber era ¿qué había hecho? ¿Qué secreto guardaba en sus manos? ¿Rezaste por esta tierra?, preguntó una de ellas. Isabel se limitó a sonreír, con el rostro marcado por el sol y las manos sucias de barro. No solo recé, confié y sembré como me enseñó mi abuela, con fe. Las mujeres comenzaron a sentarse cerca de la plantación al caer la tarde para escuchar a Isabel. Ella explicaba el proceso como si contara un cuento, sin prisas. La semilla tiene su tiempo. Si la desentierras cada día para ver si ha crecido, se asfixiará y morirá. Pero si esperas, la riegas y la cuidas, llegará. Y miraba a cada una a los ojos, como si les hablara directamente al corazón. Poco a poco, aquellas mujeres que se consideraban débiles comenzaron a creer que ellas también podían intentarlo. «¿Pero qué pasa si no crece nada?», preguntó Josefina, una de las más jóvenes, llena de miedo. Isabel respondió con firmeza: «Si siembras con fe, siempre crece algo, aunque no sea lo que esperabas». Esta sencilla y esperanzadora forma de enseñar empezó a llamar la atención. Los niños acudían con sus madres, se sentaban en el suelo y escuchaban. Era como si ese terreno se hubiera convertido en un punto de encuentro. Incluso el párroco de la iglesia local, el padre Matías, se enteró. Un día apareció allí inesperadamente, con el sombrero en la mano y el rostro cansado de alguien que llevaba tantas peticiones de oración. Observó en silencio, luego se acercó a Isabel y le dijo: «Hija, lo que has hecho aquí no es solo agricultura, es sembrar la fe. Has traído vida a esta gente». Sonrió, sin saber qué decir. El sacerdote la invitó a hablar con un grupo de mujeres de la parroquia. La iglesia quiere apoyar pequeños proyectos agrícolas y creo que tú podrías liderar uno de estos grupos. Isabel se quedó inmóvil un momento. «¿Yo?», preguntó con voz temblorosa. «Solo soy una campesina». Pero el padre Matías sonrió. «No, tú eres testigo de que Dios obra en silencio, pero lo transforma todo». Al día siguiente, la noticia se difundió. En el pueblo donde la habían llamado inútil, ahora su nombre se pronunciaba con respeto. Algunos aún susurraban con recelo, pero la mayoría empezó a ver algo diferente en ella. Isabel, sin embargo, seguía igual. Descalza, con un vestido sencillo, manos callosas, pero en su interior algo había cambiado. No era vanidad, era conciencia. La conciencia de que, por fin, ya no era aquella mujer ignorada. Lo que nadie imaginaba era que esta mujer humillada estaba a punto de ser llamada por su nombre, y esta vez
no sería para oír insultos, sería para ser escuchada, para ser seguida, para florecer como la tierra que todos habían dejado atrás. Los miércoles por la tarde, al atardecer y con el pueblo teñido de tonos dorados y una ligera capa de polvo en el aire, la pequeña zona alrededor de la plantación de Isabel se transformaba en un espacio de aprendizaje y esperanza. Con bancos improvisados, hechos con troncos de árboles y telas extendidas en el suelo, más de 20 mujeres, algunas jóvenes, otras ya con canas, se reunían allí para escuchar, observar y aprender. Isabel, con su voz serena y su rostro marcado por la luz del atardecer, enseñaba más que técnicas. Compartía su historia, su fe, silenciosa y los secretos que habían nacido del dolor. Les enseñó a preparar la tierra con respeto, a escuchar el ritmo de la tierra, a percibir las señales de las hojas. Pero, sobre todo, les enseñó paciencia. La tierra responde al amor, dijo con firmeza, pero solo a quienes no tienen prisa por controlarla. Las mujeres escucharon en silencio, como si cada palabra sanara heridas invisibles. Muchas ya habían perdido la esperanza. Algunas habían sido abandonadas, otras vivían bajo el grito diario. Allí se sintieron vistas, y más que eso, sintieron que podían empezar de nuevo. En pocas semanas, los cultivos de las mujeres comenzaron a dar señales de vida. Maíz alto, frijoles exuberantes, huertos perfumados con albahaca y romero. Las familias, que antes apenas lograban llevar comida a la mesa, comenzaron a mantenerse con lo que cosechaban. Isabel visitaba cada huerto, ofrecía consejos, regalaba semillas cuando podía y compartía lo poco que aún tenía. Y cada nueva cosecha se celebraba con una especie de reverencia. No había fuegos artificiales, pero sí gratitud. Las mujeres que antes caminaban con la cabeza gacha, ahora caminaban con los hombros en alto. Los niños volvieron a sonreír. Los esposos comenzaron a mirar a sus esposas con otros ojos. La transformación llamó la atención de la propia parroquia. El padre Matías, que había estado siguiendo todo de cerca, anunció en una misa dominical que una organización agrícola con apoyo internacional buscaba a una mujer de Mitsus, la comunidad, para liderar un proyecto agrícola sostenible. Alguien con autoridad, sabiduría práctica y fe, dijo a todos. Y luego anunció: hemos nominado a Isabel Martínez. Se levantó un murmullo general. Algunos aplaudieron, otros simplemente intercambiaron miradas silenciosas y sorprendidas, pero nadie objetó. El respeto por Isabel se había vuelto inevitable. Ella, que antes había sido vista como una carga, ahora era la mujer que apoyaba a los demás, que infundía dignidad donde antes solo había escasez. Al día siguiente, se programó una reunión pública en la escuela comunitaria para discutir el rumbo del proyecto. Representantes de la ONG estarían presentes. Agricultores locales, líderes vecinales, feligreses, todos estaban invitados. Y entre los nombres que se escucharían estaba el suyo. El nombre que antes había sido objeto de bromas de bocas envidiosas, ahora se mencionaba con reverencia. Isabel Martínez presentará los resultados de la agricultura comunitaria, dijo la coordinadora del evento ante decenas de personas, y ella, con manos temblorosas y un corazón firme, subió a la pequeña plataforma de tablones viejos, cargando no solo datos, sino historias. Historias de transformación, de fe práctica, de trabajo silencioso. Mientras hablaba, sus ojos se llenaron de lágrimas, no por el drama, sino por la verdad, porque cada palabra cargaba con el peso de lo vivido. Tras la multitud, apoyado en una de las ventanas abiertas, Esteban observaba en silencio. Tenía el rostro abatido, la mirada hundida y la camisa arrugada.
Ninguno de los presentes notó su presencia de inmediato, pero él estaba allí, sentado entre otros hombres, escuchando a la mujer a la que él mismo había humillado, ahora aclamada como líder. Y por mucho que intentara evitarlo, sus palabras lo atravesaron como cuchillas. «No se trata de mí», dijo Isabel a la multitud. «Se trata de lo que Dios hace cuando insistimos en creer, incluso cuando nadie más cree en nosotros». Pero lo que nadie esperaba era que el propio Esteban, tan acostumbrado a callar, tuviera que sentarse frente a ella, silencioso, pequeño y delante de todos. Esteban ya no era el hombre que caminaba por el pueblo con el pecho inflado y mirada arrogante. La sequía había arrasado con las cosechas, la tormenta destruyó lo que quedaba y el tiempo había erosionado el poco respeto que aún le quedaba. Los amigos con los que solía reírse en las esquinas ahora cruzaban la calle para evitar saludarlo. Algunos lo evitaban por desprecio, otros por vergüenza. Lo cierto es que nadie sabía bien cómo mirar a un hombre que se había pasado la vida creyéndose superior, y ahora caminaba como una sombra de lo que era. La granja, que una vez llamó Mi Orgullo, se había convertido en hierba alta y polvo. La casa, silenciosa, y sus propios brazos, que antes se jactaban de cargar, ahora temblaban incluso al levantar una azada. Isabel, por su parte, apenas lo veía. Estaba demasiado ocupada con las mujeres, las reuniones semanales, los huertos comunitarios, las visitas a la parroquia y liderando el proyecto. Pero incluso sin mirarlo directamente, sentía el peso de su presencia cerca. Sabía que Esteban aún rondaba la casa, que a veces la observaba desde la distancia, como quien intentaba recoger los pedazos de lo que había destruido con sus propias manos. No hablaba, pero su silencio estaba lleno de palabras engullidas. Sumido en deudas, empezó a vender herramientas, luego su vieja bicicleta, luego los cerdos que aún le quedaban. Empezó a beber a escondidas, usando el poco dinero que conseguía para comprar aguardiente en el mercado del pueblo vecino, y al volver a casa tambaleándose, murmuraba para sí mismo como si intentara justificar su caída. «Me faltó al respeto, me dio la espalda, ella empezó». Pero en el fondo, ni siquiera él lo creía ya. La verdad le dolía como una espina. Una tarde, mientras la campana de la iglesia sonaba, anunciando otra reunión comunitaria, Esteban, con los ojos hundidos y el rostro quemado por el sol y el alcohol, decidió caminar hasta allí. Nadie lo esperaba, nadie lo había invitado, pero algo en su interior, una especie de orgullo herido mezclado con necesidad, lo impulsó al patio de la escuela donde se celebraría la reunión. Se sentó atrás, en silencio, intentando pasar desapercibido. Las mujeres estaban reunidas, riendo, comentando la última cosecha de frijoles, intercambiando semillas. Los niños corrían de un lado a otro, y, en el centro de todo, Isabel, firme, serena, con el cabello recogido y la mirada fija en el futuro. Una de las representantes de la ONG pidió silencio y comenzó a hablar sobre los avances del proyecto. Destacó la productividad de la comunidad, la organización de las mujeres y el impacto social positivo. Luego dijo con firmeza: «Y todo esto solo fue posible gracias a la visión y dedicación de nuestra coordinadora, la señora Isabel Martínez». El público aplaudió con entusiasmo. Algunas mujeres gritaron «¡Brava!», otras sonrieron con los ojos llenos de gratitud. Elizabeth, sorprendida, se levantó lentamente. No estaba acostumbrada a que la llamaran señora. Se puso de pie ante el público, sin vanidad, solo con una leve inclinación de cabeza. Esteban sintió el peso de su cuerpo sobre el banco de madera. La palabra señora resonó en su mente como un martillo. Aquella mujer a la que solía llamar inútil, a la que ridiculizaba delante de los vecinos,
Era ahora el referente del pueblo. La gente la escuchaba. Los hombres la respetaban. Y él, que antes insistía en ser el centro de atención, ahora no era más que una sombra al fondo de la sala. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que ya nadie lo reconocía como autoridad, ni siquiera como trabajador. Era solo un hombre perdido, solo, enfrentando su propio error. Ahí mismo, en ese instante, ante todos, pero sobre todo ante la verdad que había evitado afrontar, Esteban bajó la cabeza. Ya no había excusas, ya no había lugar para el orgullo, y aún sin saberlo, en ese gesto silencioso, dio el primer paso hacia algo que nunca había experimentado: la humildad. Y todo esto ante la mujer que una vez intentó borrar. Esa noche, la casa estaba envuelta en un silencio denso, de esos que parecen anticipar algún cambio. Isabel había llegado tarde, procedente de una reunión con el padre Matías y otros líderes comunitarios. Su rostro reflejaba el cansancio de la responsabilidad, pero también una nueva serenidad, la de quien por fin había encontrado su lugar en un mundo que antes solo la había arrinconado. Esteban ya estaba en casa, sentado a la vieja mesa de madera, donde tantas cenas se habían tragado con rabia, donde tantas palabras duras habían sido lanzadas como piedras. Pero esa noche no hubo gritos, ni botellas en la mano, solo él en silencio, con los dedos entrelazados, la mirada baja como si llevara un peso que ya no podía ocultar. Isabel dejó la bolsa de tela en el banco junto a ella. Lo miró un momento, pero no dijo nada. Fue a la estufa, encendió la llama con calma y puso agua a hervir. Esteban no la siguió con la mirada. Permaneció inmóvil, respirando con dificultad. Era como si el mismo aire de la casa lo desafiara. Cuando ella se sentó, cruzando las manos sobre el regazo, él finalmente levantó la vista. No había ira en ellos, ninguna actitud defensiva, solo un hombre destrozado, frente a la mujer que había intentado empequeñecer durante años para sentirse más grande. Su voz era baja, pero lo suficientemente firme como para ser escuchada. Isabel, te pido perdón. Y entonces el silencio regresó, pero esta vez cargado de algo sagrado. Ella no respondió de inmediato. Respiró hondo, cerró los ojos por un breve instante, como si reviviera escenas, dolores y recuerdos a la vez. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no cayó ninguna. Había llorado demasiado sola como para permitir que ese momento la derrumbara de nuevo. ¿Sabes lo que preguntas?, preguntó sin alzar la voz. Esteban asintió con un gesto casi infantil. Ella continuó: no es fácil pedir perdón, pero es aún más difícil aceptar que la otra persona no es la misma después del dolor. No se defendió, no intentó justificarse, simplemente susurró: te vi allí, en esa reunión, todos escuchándote. Me dio vergüenza. Ella asintió levemente como señal de que comprendía. Pero había algo que debía decir, algo que se había guardado para sí misma durante demasiado tiempo. Dios no me exaltó para hacerte daño, Esteban. Me exaltó para que aprendieras, dijo con calma, sin ira, pero con la fuerza de quien conoce el peso de su propia cicatriz. No busqué aplausos ni liderazgo, solo quería plantar en paz, pero el cielo vio mi dolor y me dio voz, no para gritar, sino para sanar. Se llevó las manos a la cara y, por primera vez en mucho tiempo, lloró de verdad. No eran lágrimas de ira ni de orgullo herido, sino las lágrimas de quien finalmente ve el daño que ha causado. No se levantó a abrazarlo, no se apresuró a consolarlo. Se quedó allí, presente, dejando que el arrepentimiento siguiera su curso. Después de unos minutos, Isabel se levantó, se acercó a la estufa, apagó el fuego.
sirvió el té en 2 tazas, colocó una frente a él y regresó a su lugar. Te perdono, Esteban, porque guardar rencor es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Y ya he bebido demasiado veneno en esta vida. Levantó la vista, sorprendido por la claridad de su respuesta. Pero antes de que pudiera decir nada, ella añadió: pero el perdón no es una invitación a empezar de cero como si nada hubiera pasado. Es solo una oportunidad para que empieces a verte de otra manera. Él asintió, con los ojos enrojecidos, y no intentó insistir. Por primera vez, comprendió que no era ella quien necesitaba regresar. Era él quien necesitaba caminar, y caminar un largo trecho, y fue esa respuesta la que lo cambió todo. Pero no como él esperaba, porque a veces el verdadero perdón no reconstruye lo roto, construye algo nuevo, pero en un lugar diferente, y exige más humildad que cualquier rodilla doblada. Tras aquella noche de perdón, Esteban aún albergaba la silenciosa esperanza de que las cosas, de alguna manera, volverían a ser como antes. Imaginaba que bastaba con reconocer su error, e Isabel aceptaría compartir la misma casa, el mismo techo, como si el tiempo pudiera borrarse. Pero el tiempo no borra lo vivido, transforma, a veces sana, pero nunca finge que no pasó nada. Isabel lo sabía. Perdonar, sí. Volver a empezar, también. Pero no desde el punto donde lo dejaron, porque ese punto ella lo sabía, casi la destruyó. En los días siguientes continuó con su rutina con determinación. Ayudaba a las mujeres con los cultivos, visitaba a las nuevas familias interesadas en el proyecto, tomaba notas sobre las cosechas y coordinaba reuniones con el padre Matías. Cuando se encontraba con Esteban, lo saludaba con respeto, pero sin intimidad. No había amargura en su mirada, solo claridad. Y esa claridad dolía más que cualquier palabra dura. Poco a poco, se dio cuenta de que Isabel no se había vuelto fría, simplemente había aprendido a protegerse. Un día, la llamó al salir de la parroquia. Estaba apoyado en una de las paredes laterales, con el sombrero en la mano y la cara sudorosa. Isabel, solo quería saber si todavía me ves como un enemigo. Ella se detuvo, lo miró a los ojos y respondió con ternura: no eres mi enemigo, Esteban. Simplemente ya no eres mi camino. Y con eso siguió caminando. Él se quedó allí sin saber qué responder. Era como si cada una de sus palabras no fuera un castigo, sino una verdad de la que ya no podía escapar. Isabel alquiló una pequeña habitación en la parte trasera de la casa de una de las mujeres del grupo. Era sencilla, una cama de madera, una estantería con libros viejos, una estufa de leña y flores en la ventana. Allí vivía con lo necesario, nada más. Su nombre se mencionaba en reuniones del ayuntamiento, en carteles de campaña locales e incluso en emisoras de radio regionales que querían contar su historia. Pero rechazaba las entrevistas, alegando que no quería ser famosa. Solo quería que las mujeres del pueblo volvieran a creer en sí mismas. Su fe se mantuvo inquebrantable, pero no como un discurso religioso. Era una fe práctica, silenciosa, hecha de acción, de semillas en la tierra y de perseverancia ante el desprecio. Esteban, por su parte, intentó empezar de cero. Buscó trabajo con unos agricultores de los alrededores, reparó cercas y ayudó a cargar sacos de maíz. La fuerza bruta seguía presente en sus brazos, pero ahora la usaba con otro espíritu. Ya no se golpeaba el pecho para proclamar su condición de hombre. Empezó a escuchar más y a hablar menos. Se dio cuenta de que el respeto que buscaba no provenía de la imposición, sino de la humildad. Aprendió a cocinar su propia comida, a lavar su ropa, a organizar su vida sin depender de nadie. Poco a poco empezó a hablar con otros hombres del pueblo, pero con un tono diferente.
Algunos se sorprendieron de su cambio. «Nunca pensé que fueras de los que se callan», dijo uno. Y Esteban respondió en voz baja: «Es que ahora entiendo que la verdadera fuerza es saber callar cuando se tiene razón y seguir adelante incluso cuando se está equivocado». Los domingos asistía a misa, se sentaba atrás y escuchaba las lecturas sin hacer comentarios. A veces observaba a Isabel de lejos cuando repartía canastas de comida o hablaba con los niños. Y fue allí, viéndola desde la distancia, que comprendió lo que nunca antes había visto. No era la misma mujer que había conocido y al mismo tiempo la que siempre había sido. Solo que ahora había dejado de intentar demostrar su valía. Simplemente era, y eso le bastaba. Quienes veían a Isabel ahora no veían a una líder en el sentido común de la palabra. Vieron a una mujer que había superado el dolor y emergió con dignidad, vestida de sencillez. Una presencia que no gritaba, sino que llenaba el espacio. Y solo quienes han sido silenciados conocen el poder de sentirse completos sin necesidad de aplausos. La asamblea estaba programada para un sábado por la tarde en la parroquia central del pueblo, que rara vez recibía a tanta gente a la vez. Los bancos estaban alineados, flores silvestres adornaban el altar y carteles escritos a mano colgaban de las paredes. Proyecto Esperanza, mujeres que alimentan la tierra, Isabel Martínez, un ejemplo de fe y dignidad. El ambiente era de celebración, pero también de reverencia. Familias enteras acudieron de los pueblos vecinos, mujeres con sus hijos en brazos, hombres silenciosos con sombreros en la mano, jóvenes curiosos por comprender qué se escondía tras esta mujer a la que ahora todos parecían admirar. Isabel llegó acompañada de algunas mujeres del proyecto. Vestía ropa sencilla de algodón, un pañuelo ligero atado al pelo, y en sus ojos se percibía la serenidad de quien no buscaba reconocimiento, sino que estaba dispuesta a recibirlo con gratitud. En cuanto entró, los murmullos cesaron. La gente se abrió paso y una a una, algunas mujeres se acercaron para tocarle los hombros, besarle la frente o simplemente darle las gracias. Era como si todas hubieran vivido su historia de alguna manera, y ahora, al verla allí, sintieran que la victoria era colectiva. En el altar, el obispo local, hombre de palabras mesuradas y manos maduras, inició la ceremonia agradeciendo a la comunidad. Luego pidió a todos que se pusieran de pie. Hoy honramos a una mujer que no se impuso por la fuerza, sino por la fe, que no conquistó con gritos, sino con semillas, y que, incluso humillada, nunca se desvió de su misión. El salón permaneció en absoluto silencio. Llamo al altar, con honor y reconocimiento, a la señora Isabel Martínez. Isabel caminó con paso firme hacia el centro, con el corazón acelerado, pero la frente en alto. Al llegar ante el obispo, éste le entregó un certificado con su nombre, reconociendo oficialmente su liderazgo en el proyecto comunitario que transformó a decenas de familias. Luego bajó la cabeza y dijo con sincera emoción: «Hija, eres la prueba viviente de que Dios obra con los sencillos para confundir a los orgullosos». Ella sostuvo el papel con ambas manos y no pudo contener las lágrimas que brotaron con suavidad, discreción, sin dramatismo. Una a una, todas las mujeres del proyecto se acercaron al altar y la abrazaron. Josefina, quien antes apenas podía mirar a nadie a los ojos, fue la primera. «Me enseñaste a tener valentía», dijo. Luego llegó Carmen, la mayor del grupo. «Contigo aprendí que mi vida aún tiene valor». Cada abrazo estaba lleno de gratitud e historia. Era más que un gesto. Era la confirmación de que el dolor de Isabel se había transformado en alimento para muchas otras vidas.
En lo profundo del salón, apoyado en la pared con el sombrero apretado contra el pecho, estaba sentado Esteban. Intentó mantener la compostura, pero sus ojos llorosos lo traicionaron. Cuando su nombre resonó por segunda vez, cuando vio aquel altar rodeado de mujeres y niños sonrientes que lo miraban con admiración, no pudo contenerse. Las lágrimas corrieron por su rostro sin que intentara ocultarlas. Era un llanto limpio, sin resentimiento. Por primera vez, comprendió que no había perdido a una esposa. Había desperdiciado la oportunidad de caminar junto a alguien elegido por Dios para algo más grande. Fue entonces cuando el padre Matías, con la voz entrecortada por la emoción, concluyó: «Quien siembra con lágrimas, cosecha con honor», y las palabras resonaron por los muros de la parroquia como una bendición. Muchos inclinaron la cabeza, otros asintieron en silencio, pero todos, sin excepción, sintieron el peso de esa frase, porque todos sabían lo que Isabel había enfrentado, y ver su reconocimiento fue como presenciar la justicia divina desplegarse ante sus propios ojos. Y ese día no hubo duda. Dios había escrito la palabra final, y la escribió con mano firme en un papel manchado de lágrimas, pero iluminado por la cosecha de la fe. Con el tiempo, el nombre de Isabel Martínez comenzó a difundirse más allá de los límites del pueblo. Primero, hubo simples invitaciones de comunidades cercanas, donde mujeres humildes oyeron hablar de la campesina que hizo brotar maíz después de la tormenta. Algunos líderes locales comenzaron a buscarla para dar charlas breves en las reuniones parroquiales. Otros le pidieron ayuda para iniciar huertos comunitarios, e incluso alcaldes de pequeños pueblos enviaron mensajes a través del padre Matías. Isabel, aunque tímida, aceptó las invitaciones con el mismo corazón con el que había cavado la tierra con sus manos. Sin vanidad, sin prisa, solo con fe. Las caminatas eran largas, a menudo bajo un sol abrasador, con los pies doloridos y los ojos llenos de polvo, pero siempre había un propósito firme que guiaba sus pasos. Llegaba a las comunidades trayendo su experiencia y su oído atento. No hablaba como quien da una conferencia, sino como quien comparte heridas ya sanadas. Todo empezó cuando decidí no amargarme, decía, mirando a los ojos de mujeres que ya habían olvidado lo que era soñar. No fue fácil, pero peor que el dolor es permitir que nos transforme en lo que nos dolió. Sus enseñanzas comenzaron a tomar forma, sus cuadernos se llenaron de sus frases, su forma de relacionarse con la tierra y el alma de las mujeres. Jóvenes voluntarios, impresionados por el impacto del proyecto, comenzaron a documentar su trabajo, organizando talleres, grabando videos y redactando informes. Sin que ella lo solicitara, el gobierno estatal incluyó su nombre en un programa de empoderamiento de mujeres rurales. Un representante del Departamento de Desarrollo Comunitario llegó al pueblo solo para conocerla. «Nunca había visto algo tan auténtico y transformador», dijo el hombre con una sonrisa de admiración. «No solo enseñas a plantar, enseñas a perseverar y superar la vida». Isabel seguía siendo la misma. Seguía viviendo en la sencilla habitación al fondo de la casa de doña Carmen. Seguía usando la ropa que ella misma cosía y seguía despertándose antes del amanecer para rezar. Pero ahora también cargaba con la responsabilidad de mostrar a otras mujeres que es posible empezar de nuevo. En cada nuevo pueblo que visitaba, encontraba miradas abatidas, corazones cansados, historias de abandono, pobreza y humillación. Y en cada uno dejaba un poco de su semilla, una palabra, una técnica, un oído sincero. Antes pensaba que era estúpida, confesó una vez una joven llamada Mariela, mientras ayudaba a Isabel a separar plántulas de repollo. Pero ahora veo que solo necesitaba a alguien que creyera en mí.
Isabel sonrió y respondió con su voz dulce. A veces solo necesitamos que alguien nos vea, y otras veces necesitamos ser esa persona nosotros mismos. Las historias de transformación comenzaron a multiplicarse. Grupos de mujeres, antes invisibles, comenzaron a organizar ferias, vender alimentos orgánicos, renovar escuelas con ingresos colectivos y ayudar a otras familias. Llegaron cartas de diversas partes del estado, agradeciéndole la inspiración, pidiendo orientación y relatando milagros silenciosos que surgían donde todos los demás se habían dado por vencidos. La cadena de televisión local intentó publicar un reportaje, pero Isabel se negó. No quiero ser noticia de primera plana. Quiero permanecer arraigada en las raíces, y las raíces trabajan en la oscuridad. En reuniones más grandes, cuando la invitaban a hablar ante autoridades, líderes empresariales o figuras religiosas, mantenía su sencillez. No usaba términos difíciles ni discursos preparados. Simplemente contaba su historia, y al final repetía la frase que, de alguna manera, ya se había convertido en su sello distintivo. Todo empezó cuando decidí no amargarme. Y fue en ese momento que el silencio llenó el espacio, porque todos sabían, incluso los más influyentes, incluso los más cultos, que esta decisión es inusual. Y quizás sea de hecho la más difícil, pero también la más poderosa, porque una mujer que decide no amargarse puede sanar a toda una generación. Los años transcurrieron con la delicadeza de quien ya no tiene prisa. Isabel, ahora con el cabello ligeramente canoso en las puntas y las líneas de expresión acentuadas por el sol y el tiempo, caminaba con la misma firmeza de antes, pero con pasos aún más conscientes. La vida había dejado cicatrices en su alma, pero ninguna de ellas se había convertido en heridas abiertas. Al contrario, eran señales de que había superado todo lo necesario sin perderse a sí misma. Con la ayuda de donaciones, colaboraciones con iglesias y el apoyo de las mismas mujeres a las que una vez enseñó a sembrar, Isabel transformó un viejo cobertizo abandonado en el campo en una pequeña escuela comunitaria. No era grande ni moderna, pero tenía paredes limpias, bancos de madera recuperada y un jardín en la parte trasera donde crecían flores mezcladas con verduras. Ella lo llamó Casa de las Raíces, pero todo el pueblo llegó a referirse a él como la escuela de Isabel. Allí, niñas de entre 9 y 17 años aprendieron más que solo lectura, escritura y matemáticas. Aprendieron a mirarse al espejo sin miedo, a confiar en su propia voz, a respetar su propia historia y la de los demás. Isabel decía que esto era lo que más echaba de menos en su infancia, que alguien le dijera que podía ser más de lo que otros decían. No estás aquí solo para estudiar, estás aquí para desaprender la vergüenza y reaprender tu propio valor, repetía con firme ternura. Empezaron a llegar cartas de lugares cada vez más lejanos. Algunas venían con letra temblorosa de mujeres mayores, otras con dibujos hechos por niños. Mensajes como «Me enseñaste a no rendirme» o «Escuchar tu historia me hizo levantarme de la cama» llenaban su pequeña biblioteca de sobres coloridos. Isabel los leía todos con atención. Respondía a todos los que podía y siempre guardaba los más conmovedores en una caja de cartón con el nombre manuscrito Cosechas Invisibles. Algunos medios locales intentaron cubrir historias más importantes, pero ella seguía negándose a ser el centro de atención. Lo que hago no es para titulares, es para el alma de quienes necesitan seguir adelante. Y esta frase se extendió como la pólvora, repetida en reuniones, encuentros de mujeres y congresos de desarrollo rural. En poco tiempo se la conoció como la madre de las semillas.
no por tener hijos biológicos, sino por dar fruto en vidas que se habían marchitado. Una tarde, mientras enseñaba a las niñas a preparar plantones de calabaza, una de ellas, llamada Clara, preguntó con curiosidad: «Isabel, ¿por qué nunca te detuviste, incluso cuando estabas tan herida?» Isabel se miró un momento las manos, sucias de tierra, y luego el cielo rojizo que comenzaba a ocultarse tras las colinas. «Porque el dolor intentó congelarme, Clara, pero elegí florecer. Aunque estuviera sola, aunque nadie me viera al principio, porque cuando tocas fondo, la luz allá arriba tiene un valor diferente». Isabel seguía pasando por la iglesia todos los domingos, siempre a la misma hora, sin fanfarrias, sin prisas. Entraba, encendía una vela ante el altar y permanecía en silencio unos minutos. No pedía nada, solo daba gracias por las caídas que le enseñaron a levantarse, por las palabras duras que le hicieron descubrir su fuerza, por las manos que la empujaron y también por las que la levantaron. En silencio, sus oraciones decían lo que su boca ya no necesitaba repetir. Gracias por sostenerme cuando todo en mí quería rendirse. Nunca más la llamaron inútil. Esa palabra había quedado enterrada junto con su antigua versión de sí misma. Ahora era recordada como una mujer sabia, de presencia firme, con un nombre respetado. Pero ella nunca se aferró a los títulos. Siguió barriendo el suelo de la escuela, cosechando sus propias verduras y cuidando el gallinero con las manos que antes se consideraban débiles. Porque quienes han tocado fondo saben exactamente cuánto cuesta alcanzar la luz, y por eso nunca la tratan con indiferencia. Nunca. El tiempo, en su silenciosa sabiduría, le enseñó a Isabel que la verdadera justicia no grita, no aparece cuando se la desea, ni se adorna con el brillo de la venganza. Llega cuando el alma ha aprendido a no esperar aplausos, cuando el corazón ya no siente la necesidad de demostrar nada a nadie. Así comprendió profundamente que la justicia divina no se trata de que el otro pague. Se trata de que seas honrado sin necesidad de levantar la mano ni de tomar represalias con las mismas armas que se usaron contra ti. Años después de dejar la casa donde había sido tan humillada, Isabel caminaba por el pueblo como quien lleva consigo una misión cumplida. La gente se detenía a hablarle con el mismo respeto con el que se habla a quien ha superado un desierto. Los niños corrían a abrazarla. Los jóvenes le pedían consejo, las damas la llamaban para pedirle discretas bendiciones, como si reconocieran en ella una presencia tranquilizadora. Y, sin embargo, Isabel mantenía los pies en la tierra y la mirada fija en el cielo. Sabía que todo lo que había vivido era solo parte de un plan mayor. No buscaba reconocimiento ni recompensas materiales. Su fe, que nunca la abandonó, ni en los peores días, no le trajo riquezas, pero sí algo más excepcional: paz. Esta paz no se hizo de calma, se hizo de lucidez, de silencio elegido, de dignidad sostenida incluso cuando todo se derrumbaba a nuestro alrededor. Y con ella llegó la certeza más profunda de todas: Dios ve, Dios escucha, Dios honra, no en nuestro tiempo, sino en el suyo, no como queremos, sino como necesitamos. Isabel empezó a caminar todos los días a la escuela rural que fundó con sus propias manos. Allí continuó enseñando a las niñas la diferencia entre la venganza y la justicia. La justicia de arriba no destruye al otro. Te eleva tan alto que ya nadie puede menospreciarte. Sus alumnas, incluso tan jóvenes, lo comprendieron, porque en sus ojos había una verdad que no provenía de los libros, sino de las cicatrices que se habían vuelto luz.
Mientras tanto, Esteban, ya anciano y con los hombros encorvados, vivía solo en una modesta casa a las afueras del pueblo. El tiempo lo había despojado de su arrogancia, su orgullo y poco a poco de las certezas que usaba para herir a los demás. Vivía de trabajos esporádicos, cuidando un huerto sencillo y pasando horas sentado a la sombra de un limonero que él mismo había plantado. Ya no hablaba en voz alta, ya no señalaba con el dedo. Se había convertido en un hombre silencioso, y en ese silencio una nueva conciencia comenzó a brotar. Algunos jóvenes del pueblo, al verlo tranquilo, se acercaban a hablar con él, y él, sin rodeos, les decía con voz firme pero sin arrogancia: escuchen a sus esposas, escuchen incluso cuando no digan nada, porque el silencio de una mujer herida es más fuerte que cualquier grito. Cuando decían que hablaba con sabiduría, se limitaba a sonreír con tristeza y añadía: es que hay gente que solo aprende después de perderlo todo. Isabel, al enterarse de esto, no sintió ni placer ni victoria. Solo una especie de serena compasión por alguien que finalmente había visto lo que siempre había estado ante sus ojos. No se rindió ni buscó la reconciliación, pero oró por él en silencio, en las mismas madrugadas en las que una vez lloró por él. No oró por arrepentimiento, sino por sanación, porque sabía que un alma arrepentida también merece un nuevo comienzo, y a cada paso que daba, Isabel llevaba consigo la serena convicción de que el cielo nunca falla. Era la prueba viviente de que cuando el mundo te derriba, Dios te prepara para ser elevado ante los ojos de todos. Porque a veces los milagros no llegan en forma de espectáculo, llegan en silencio, en la persistencia, en el suelo polvoriento que nadie quiere pisar, y cuando Dios decide exaltarte, ningún dolor puede detenerte. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y deja un me gusta. Y si crees que Dios también ve tu dolor, mira el siguiente video. Quizás llegó justo a tiempo.